Historias de Jack. Empezamos. Todo comenzó con una advertencia en letras rojas. Si lees esto, no podrás volver atrás. Quizá lo último que debía hacer fue contar esta historia, pero si estás escuchándola, ya es demasiado tarde para mí y para ti también. Desde pequeño sentí una fascinación casi enfermiza por los secretos del gobierno, por esos archivos clasificados que supuestamente nadie debía conocer. Esa curiosidad me llevó a la Deep Web, un lugar donde no todo es lo que parece y donde muchos desaparecen sin dejar rastro. Al principio, me movía por foros oscuros, intercambiaba mensajes con hackers y curiosos, y coleccionaba documentos filtrados. Nada especialmente peligroso hasta que apareció ese hilo. Lo vi por casualidad, perdido en un rincón olvidado de un foro ruso llamado Blackroot 88. El hilo no tenía ni comentarios, ni me gusta, ni ningún tipo de interacción. Solo un título que me paralizó por un segundo. Área 51, nivel 7, protocolo Eclipse. Nada más verlo, algo dentro de mí supo que esa era la clave para todo lo que había estado buscando. El post contenía un enlace a un archivo comprimido con una contraseña. No era fácil de conseguir, pero gracias a un patrón que encontré en mensajes anteriores, logré desbloquearlo tras horas de trabajo. Al abrirlo, una carpeta con cientos de megas de información me esperaba. Entre vídeos borrosos, imágenes oficiales y documentos con sellos de clasificación ultra secreta, uno en particular sobresalía. Interceptación hostil, S4 Nevada, clasificación rojo. Lo abrí con miedo y curiosidad mezclados. Era un vídeo grabado con cámara térmica, desde un F-22, fechado el 12 de mayo de 2017. Mostraba un objeto triangular, oscuro, que volaba a una velocidad y con maniobras que ningún avión conocido podría realizar. El piloto, con voz temblorosa, apenas podía creer lo que veía. No es tecnología humana, repito, no es humana. Yo estaba hipnotizado, sin pestañear. Era la prueba definitiva. Pero entonces el vídeo cambió a algo peor. La imagen se cortó a una grabación nocturna, en visión infrarroja. Una instalación subterránea llena de soldados, luces de emergencia, alarmas estridentes. Un científico, fuera de sí, gritaba: ¡Está despierto! No debió reaccionar al escaneo electromagnético. La cámara mostró una sala aislada, donde algo yacía cubierto con una lona metálica, atado con gruesas correas. No logré ver exactamente qué había bajo la lona, pero los sensores térmicos revelaban una figura humanoide. Lo más inquietante, un segundo corazón latiendo con fuerza irregular. No debería haber visto eso. Pasé la noche en vela, incapaz de quitarme de la cabeza ese vídeo. Pero lo que vino después fue aún más extraño. Mi portátil empezó a fallar. Aplicaciones que se abrían solas, la webcam que se encendía sin razón, y lo peor, ruidos extraños captados por el micrófono que yo no podía escuchar directamente, pero que un programa de audio mostraba. Sonidos metálicos, murmullos, un susurro que repetía Eclipse. Esa noche, cuando volví a abrir la carpeta, la pantalla se quedó congelada en una imagen estática del vídeo térmico. Y, sin que tocara nada, un bloc de notas se abrió solo, escribiendo palabra por palabra. Vigilado, red nivel 5, encriptación rota. Cierra todo, ya. No sé quién o qué me lo estaba diciendo, pero su tono no dejaba lugar a dudas. Era una amenaza. Apagué el ordenador, corté la conexión a internet y me encerré en mi habitación. Pero no había forma de huir de esa sensación. Sentía que alguien o algo me observaba desde fuera, desde dentro. No importaba. Al día siguiente, intenté rastrear el foro, el hilo, cualquier rastro del archivo. Pero era como si todo hubiera sido borrado. Ni rastro del usuario Observers, ni del enlace, ni del propio foro. Incluso las copias de seguridad en discos externos habían desaparecido o se habían corrompido. Y entonces llegaron las llamadas. Primero mensajes silenciosos en el móvil, luego un número desconocido que no dejaba voz,
solo ruido blanco y estática. Hasta que un día me enviaron un paquete sin remitente. Dentro, solo una foto de mi casa tomada desde el bosque con un mensaje escrito al dorso. No mires atrás. Ya saben que sabes. Desde ese momento, cada sombra, cada sonido extraño me hiela la sangre. No puedo salir tranquilo a la calle. No puedo confiar en nadie. Sé que me vigilan, pero no sé por quién ni por qué. Solo sé que abrí una puerta que no debía y que algo oscuro y organizado está detrás de todo esto. Al despertar aquella mañana, tras la pesadilla de la primera noche, intenté convencerme de que todo era producto de mi imaginación, de la ansiedad acumulada. Pero la realidad fue más cruel. Las horas siguientes se convirtieron en una sucesión de pequeños sucesos que me hicieron entender que no había vuelta atrás. El aire parecía más pesado, como si cada respiración fuera vigilada. Sentía miradas invisibles clavadas en mi nuca, aunque mirara hacia atrás y no viera nada. Una sensación de paranoia se fue apoderando de mí, tan intensa que decidí desconectar todos mis dispositivos electrónicos, apagar el wifi y aislarme. Pero ni siquiera eso funcionó. Aquel zumbido persistente, casi imperceptible, seguía presente. Era una especie de ruido constante, parecido al de un motor lejano o a una interferencia electrónica, pero sin origen definido. Al principio lo asocié con algún problema técnico, pero pronto me di cuenta de que estaba dentro de mi cabeza. Esa noche, al apagar todas las luces, el zumbido se intensificó, como si respondiera a mi intención de aislarme. Fue entonces cuando escuché un clic en la ventana del salón. Al acercarme con cautela, pude distinguir un dron pequeño, casi invisible en la oscuridad. Sin luces, sin marcas, planeaba en silencio. Intenté grabarlo con el móvil, pero la cámara se bloqueó y la pantalla mostró una interferencia completa. Traté de acercarme, pero el dron desapareció tan rápido que no pude seguirlo. Durante las noches siguientes, el dron volvió varias veces, siempre con la misma rutina, silencioso, observándome, acechando. Pero no solo eso, las llamadas empezaron a llegar. Primero números desconocidos que colgaban en cuanto descolgaba. Luego mensajes encriptados en el buzón de voz, con susurros distorsionados que decían solo una palabra: Eclipse. Una noche recibí un paquete sin remitente. Dentro había una foto tomada desde lejos, mi casa. Por detrás, escrito a mano y con tinta negra, una sola palabra: Eclipse. Sentí un miedo paralizante. No sabía quién me vigilaba, pero estaba claro que conocían todo sobre mí. Decidí investigar más. Accedí a fuentes ocultas en la Deep Web, arriesgándome a perder todo. Encontré un memorándum filtrado del Área 51, titulado Proyecto Eclipse, Informe Final. En él se detallaba algo aterrador. Los cuerpos recuperados no son meros visitantes ni exploradores. Son sondas biológicas diseñadas para infiltrar y preparar la llegada de una entidad desconocida. La verdadera amenaza aún no ha llegado. No podía apartar ese pensamiento de mi mente. ¿Qué clase de ser podía preparar algo así? Y lo más inquietante, la frase se repetía una y otra vez en mis pesadillas. Cada vez que cerraba los ojos, veía la figura humanoide con dos corazones latiendo al unísono, con ojos que brillaban en la oscuridad, y la lona metálica cubriéndola como una armadura invisible. Con el tiempo, la paranoia me llevó a tomar una decisión drástica: mudarme. Cambié de ciudad, borré mis perfiles en redes sociales, corté toda conexión a Internet. Pensé que así podría escapar, pero estaba equivocado. Hace 2 noches, mientras caminaba cerca de un bosque que rodea mi nueva casa, vi algo que me congeló la sangre. Una luz brillante y estática flotaba en el aire, completamente en silencio. Era un punto de luz que no emitía sonido alguno, ni siquiera el zumbido que me había perseguido. Quedé paralizado, incapaz de apartar la mirada. Por minutos que parecieron horas, aquella luz flotó, observándome sin moverse. Cuando finalmente recuperé el control, me giré y corrí, con el corazón latiendo a 1000 por hora. Desde entonces, el miedo no me abandona. Las noches son un calvario. Sueño con la figura cubierta por la lona,
con el zumbido que crece, con la voz que me llama a través del ruido blanco. A veces, cuando estoy solo en casa, escucho pasos en las escaleras, puertas que se abren y cierran solas, susurros apenas audibles. Sé que ya no estoy seguro, que de alguna forma esa entidad, o quienes la controlan, me tienen marcado. Y no soy el único. Recientemente, encontré en foros clandestinos mensajes de otras personas que dicen haber visto lo mismo, que han recibido paquetes similares, llamadas extrañas, que sienten esa misma presencia en sus casas. No sé si son víctimas o cómplices, pero esto es mucho más grande de lo que imaginaba. Si estás escuchando esta grabación, no intentes buscar la carpeta Eclipse en la Deep Web. No descargues esos archivos. No te adentres en lo que no puedes controlar. Porque no es solo un secreto, es un aviso, una advertencia de que algo oscuro ya ha comenzado y que lo que viene no será humano. Si te ha gustado esta historia y quieres descubrir más secretos oscuros como este, no olvides darle like, suscribirte si aún no lo has hecho y dejar en los comentarios qué crees que realmente oculta el Área 51. Tu opinión puede ser el próximo misterio por resolver. Nunca creí que una simple curiosidad pudiera convertirse en la peor pesadilla de mi vida. Todo comenzó como un día cualquiera, con esa mezcla peligrosa entre aburrimiento y ganas de descubrir algo nuevo en la Deep Web. No soy experto en informática ni nada parecido, pero siempre me ha fascinado esa parte oculta de Internet, donde las reglas no existen y los límites se difuminan. Había leído historias sobre lugares prohibidos, sitios oscuros que nadie debería visitar, pero nunca pensé que yo terminaría atrapado en uno de ellos. Esa noche me encontré con un enlace diferente. No era un mercado ilegal ni un foro de hackers, era algo mucho más misterioso. Una invitación a una biblioteca digital llamada simplemente La Biblioteca. Los pocos comentarios que encontré la describían como un lugar donde se almacenaban libros y documentos prohibidos, textos destruidos en el mundo real, secretos que nadie quería que se conocieran. Y claro, la curiosidad pudo más. Cuando entré, la interfaz me sorprendió. Nada de colores ni gráficos elaborados, solo un fondo negro con letras blancas y una navegación que parecía sacada de una película de ciencia ficción. Pero lo que realmente me impactó fue la sensación de estar siendo observado. No era un virus ni un error técnico, era algo distinto, como si el lugar mismo tuviera conciencia. Al principio me limité a explorar, a abrir archivos simples, libros raros, informes antiguos. Pero poco a poco la cosa se volvió más inquietante. Empecé a toparme con documentos encriptados, mensajes ocultos entre líneas, pistas de que la biblioteca guardaba mucho más que información. Había relatos de personas desaparecidas, secuestradas después de entrar en contacto con esa biblioteca. No me lo tomé en serio al principio. Pensé que eran leyendas urbanas digitales, pero entonces recibí el primer mensaje. Llegó a mi correo personal. Decía simplemente, deja de buscar o serás el siguiente. Intenté ignorarlo, pero segundos después mi teléfono vibró. Un mensaje idéntico, pero esta vez acompañado de una fotografía que me heló la sangre. Era una imagen tomada desde una cámara de seguridad de mi apartamento. ¿Cómo alguien había podido entrar en mi casa? Desde ese momento, la sensación de estar vigilado no me abandonó. Las luces parpadeaban, escuchaba pasos lejanos que no correspondían a nadie, y en una ocasión, al llegar a casa, vi a un hombre en el pasillo. No tenía rostro visible, como si una sombra humana se hubiese materializado solo para observarme en silencio. Me paralicé y cuando traté de acercarme, desapareció. Intenté pedir ayuda, pero hablar de la biblioteca parecía ser un tabú incluso en los rincones más oscuros de Internet. Foros donde antes había usuarios activos ahora estaban vacíos, con mensajes de despedida o advertencias finales. Algunos decían haber sido perseguidos, otros desaparecieron sin dejar rastro. Incluso intenté contactar con expertos en ciberseguridad, pero nadie quiso involucrarse. Lo peor fue cuando la amenaza traspasó la pantalla y comenzó a afectar mi vida real.
Mis cuentas bancarias fueron bloqueadas sin razón, mi teléfono quedó inutilizable y mi ordenador comenzó a fallar de forma extraña, con programas que se cerraban solos y archivos que desaparecían. Sentí que me estaban secuestrando de forma invisible, robando poco a poco mi identidad. Con el paso de los días, la biblioteca dejó de ser un simple espacio digital para convertirse en una presencia constante en mi vida. Empecé a encontrar archivos con mi nombre dentro de su sistema. Documentos que describían mi rutina, mi trabajo, mis relaciones, incluso detalles que ni yo recordaba con claridad. En uno de ellos, había un vídeo grabado desde una cámara oculta dentro de mi apartamento. Alguien o algo me estaba controlando, y no sabía cómo ni por qué. Mi salud mental comenzó a deteriorarse. La paranoia me consumía. Cada sonido me hacía girar la cabeza, cada sombra parecía esconder una amenaza. No podía confiar en nadie porque sabía que la biblioteca tenía ojos en todas partes. Dormir se volvió imposible, y cuando cerraba los ojos, veía las palabras escritas en blanco sobre negro, como un eco digital que me perseguía. Una noche, mientras intentaba desconectar todo y huir de ese infierno, recibí un mensaje en la pantalla de mi ordenador que cambió todo. No era un texto común, sino un chat en vivo. Al otro lado estaba alguien que se hacía llamar el custodio. Sus palabras no eran amenazas vacías, sino certezas frías y aterradoras. Has cruzado la línea, Jack. No eres bienvenido. Intenté cerrar la ventana, apagar el ordenador, desconectar internet, pero nada funcionó. El custodio parecía omnipresente, una inteligencia detrás de la biblioteca que controlaba no solo el espacio digital, sino también mi realidad. No hay vuelta atrás, escribió. Tu vida, tus recuerdos, están en nuestro poder. Sentí que estaba siendo secuestrado, no con cadenas físicas, sino con códigos, archivos y amenazas invisibles. Mi mente comenzó a fragmentarse, como si me absorbieran poco a poco hacia adentro de ese laberinto sin salida. Sabía que debía actuar rápido, pero no sabía cómo. La biblioteca ya no era un lugar que podía evitar. Era un monstruo que se había instalado dentro de mí. Volví a entrar en la biblioteca esa noche, a pesar del terror que me consumía. Sabía que mi vida dependía de ello, aunque no tuviera claro si iba a salir con la mente intacta. Apagué todas las luces, cerré la puerta de mi habitación con llave y me senté frente al ordenador. La pantalla negra apareció de nuevo, pero esta vez no era la misma. La interfaz había cambiado. Era más compleja, como un laberinto digital que se extendía hacia lo infinito. Cada clic me hacía sentir que me hundía más en un abismo sin fondo. Los archivos ya no eran solo textos o documentos. Ahora eran como puertas a otras dimensiones, pasillos llenos de ecos digitales. Empecé a escuchar susurros, voces lejanas que parecían llamar mi nombre, voces que pedían ayuda, que suplicaban por salir de ese lugar. Sentí que no estaba solo. Sombras pixeladas se movían por los márgenes de la pantalla, a veces formando figuras humanas, otras veces deformándose en formas grotescas e irreconocibles. Cada vez que intentaba cerrar una ventana, otra aparecía. Cada vez que intentaba retroceder, el laberinto se reorganizaba, atrapándome. El custodio volvió a aparecer en el chat, pero esta vez no era solo un texto. Su voz, distorsionada y fría, resonó por los altavoces del ordenador, como si estuviera justo detrás de mí. No puedes huir, Jack. Este es tu destino. Cada alma que llega aquí queda marcada para siempre. La pantalla se llenó de imágenes perturbadoras. Fotos robadas de mi casa, vídeos que mostraban mi rutina diaria, mis conversaciones privadas. Sabía que me vigilaban constantemente, que mi vida real ya no era segura. Pero lo peor fue cuando mostraron archivos con otras personas. Rostros distorsionados, nombres tachados, historias truncadas. Gente que había desaparecido sin explicación y que ahora estaba atrapada en la biblioteca, como yo. El miedo se mezclaba con la desesperación. Empecé a sentir que mis recuerdos se confundían con los datos que veía, como si la biblioteca intentara borrar mi identidad para reemplazarla con una nueva, con un archivo más en su sistema. Entonces, entre todo ese caos, encontré un patrón, un fallo en el sistema,
Un código oculto dentro de un libro digital que parecía fuera de lugar. Era complicado, lleno de símbolos extraños y secuencias que no entendía del todo, pero intuía que era la clave para salir. Sabía que usarlo era arriesgado, que podía ser una trampa, pero no quedaba otra opción. Si quería recuperar mi vida, tenía que intentar esta última jugada. Empecé a seguir las instrucciones que el código sugería. Con cada paso que daba, el sistema se volvía más hostil. Pasillos digitales se volvían más oscuros, las voces más intensas, y las sombras que se movían por la pantalla se acercaban, como intentando atraparme. Llegué al núcleo, un espacio virtual enorme y vacío, con un terminal que brillaba con un rojo intenso. Introduje la secuencia y sentí un temblor en la pantalla, como si todo el sistema se estuviera desmoronando. Las voces se convirtieron en un grito ensordecedor, un caos de datos que intentaba aferrarse a mí. Pero en medio del ruido, apareció el custodio una última vez, con una frase que retumbó en mi mente. Has ganado esta batalla, Jack, pero la guerra acaba de comenzar. Cuando desperté al día siguiente, estaba agotado, como si hubiera viajado a otro mundo. La biblioteca había desaparecido de mis accesos, y con ella, las amenazas directas. Pero sabía que algo había cambiado dentro de mí. Fragmentos de recuerdos distorsionados, imágenes que se filtraban en mis sueños, un miedo que no me abandonaba ni un momento. Intenté volver a mi rutina, pero ya nada fue igual. Mi mente estaba marcada, siempre alerta, siempre esperando la próxima señal. Sabía que otros seguían atrapados en ese laberinto digital, esperando a que alguien más caiga en la trampa. Ahora, cada vez que veo una pantalla negra, siento que la biblioteca está ahí, esperando. Porque en la Deep Web, la oscuridad no solo oculta, te secuestra. Si alguna vez te encuentras con un vídeo que nadie debería ver, apágalo. Yo no tuve esa opción. Mi vida se convirtió en una pesadilla la noche que crucé esa línea. Y ahora, lo que vi en la Deep Web me persigue, como un eco que no puedo borrar. No soy investigador ni alguien acostumbrado a explorar lo oculto. Solo un tipo normal que, una noche sin nada que hacer, decidió adentrarse en los rincones más profundos de Internet. Había leído en algún foro general que existía algo llamado la Deep Web, un lugar donde la mayoría ni siquiera sabe que existe, un sitio que no aparece en los buscadores normales. Al principio pensé que era solo un mito o una exageración, pero cuanto más leía, más me llamaba la atención. Gente hablaba de mercados ilegales, de hackers y, sobre todo, de contenido tan perturbador que parecía salido de una pesadilla. Fue entonces cuando escuché por primera vez el nombre La Verdadera Carne. No era un vídeo cualquiera, era una leyenda urbana dentro de esos foros oscuros. Se decía que era un vídeo tan brutal, tan aterrador, que cualquiera que lo viera ya no podría mirar al mundo de la misma forma. Nadie daba detalles, todos advertían que era mejor no buscarlo, pero la curiosidad hizo que me obsesionara. Después de investigar durante horas, entre anuncios confusos y enlaces muertos, logré encontrar una entrada que parecía legítima. No estaba seguro de lo que esperaba, pero había cruzado ya la puerta y era imposible retroceder. Al abrir el archivo, el frío me recorrió la espalda. La imagen era borrosa y granulada, pero eso no impedía que mi mente reconstruyera cada detalle. La cámara mostraba una habitación oscura, apenas iluminada por una luz tenue que apenas dejaba ver las paredes sucias y un suelo que parecía de cemento. En el centro, una figura encapuchada, inmóvil, con guantes negros, se movía con una calma escalofriante. Frente a ella, un hombre joven estaba atado a una silla, sus ojos abiertos de par en par, llenos de terror y desesperación. No había gritos, solo un silencio insoportable que me hacía sentir como si estuviera ahí, atrapado con ellos. La figura comenzó a moverse lentamente, con movimientos precisos, casi ritualistas. No había prisa, no había emoción aparente. Era como si cada gesto estuviera calculado para infligir el máximo miedo posible antes del acto final. La cámara se movía despacio,
acercándose al rostro de la víctima, mostrando sus lágrimas y súplicas mudas. Yo sentía que mi corazón latía con fuerza, incapaz de apartar la vista, aunque sabía que debería hacerlo. Lo que vino después fue demasiado para mí. La figura sacó un cuchillo, un objeto afilado y reluciente, y comenzó a ejecutar un acto de violencia que no quiero ni puedo describir con detalle. No fue solo un asesinato, fue un espectáculo cruel, grabado para que alguien, en algún lugar, disfrutara viendo ese horror en directo. La cámara captaba cada segundo, cada movimiento, como si fuera una obra macabra. El vídeo terminó abruptamente, sin cortes ni avisos, dejándome en un silencio que casi me ahogaba. Pero lo más inquietante no estaba en el vídeo en sí, sino en lo que encontré después. Al lado había un chat en directo donde los espectadores comentaban con una naturalidad que me heló la sangre. No eran trolls ni simples curiosos. Eran gente que conocía a la figura encapuchada, que discutía con frialdad sobre las víctimas. Compartía fechas, ciudades, métodos. Hablaban de próximos vídeos, de futuros asesinatos. Algunos incluso se jactaban de haber participado, de haber ayudado a elegir a la siguiente víctima. En ese instante entendí que no estaba ante un caso aislado, sino ante una red organizada de terroristas digitales que usaban la Deep Web para satisfacer sus deseos más oscuros y para convertir la muerte en un show perverso. Intenté cerrar todo y salir, pero me quedé enganchado. No podía dejar de leer. Vi listas de nombres, fechas, lugares. Entre esas listas apareció uno que me paralizó, mi propio nombre. Al principio pensé que era una broma, un simple error, pero entonces llegaron los mensajes. Fotografías de mi casa, imágenes de mí caminando por la calle, detalles que nadie debería conocer. El miedo se convirtió en una presencia constante. No podía confiar en nadie. Sentía que me observaban a cada paso, que esa figura encapuchada, invisible pero real, estaba esperándome. La policía no quiso ayudarme. Sin pruebas concretas, sin un cuerpo, ni siquiera una denuncia formal, no podían hacer nada. Me vi atrapado en una red oscura que nadie entendía ni quería ver. Así terminó la primera noche en la Deep Web. Pero no era el fin, sino solo el comienzo de una pesadilla que aún no sé si podré contar sin volver a sentir ese frío paralizante. Después de aquella primera noche, mi vida cambió para siempre. No solo porque había visto algo que nadie debería ver, sino porque esa red, ese círculo macabro de la Deep Web, empezó a acercarse a mí. No fue inmediato, pero fue implacable. Primero llegaron los mensajes. Al principio eran discretos. Un correo anónimo con imágenes de mi barrio, fotos de lugares que frecuentaba, capturas de mi perfil en redes sociales. Pensé que era una broma de mal gusto, pero la broma pronto dejó de serlo. El tono de los mensajes cambió, se volvió amenazante, frío. «Te estamos vigilando», decían. «El siguiente vídeo será sobre ti». Sentí que mi cabeza daba vueltas. ¿Cómo podían saber todo eso? ¿Quién estaba detrás? Intenté borrar todo rastro de mí en Internet, pero era inútil. Parecía que me habían rastreado hasta en lo más profundo de mi vida digital y física. La paranoia fue consumiéndome. Dejé de salir, cambié mis rutinas, siempre miraba por encima del hombro, escuchaba ruidos inexistentes, sentía que alguien me seguía. Las noches se volvieron interminables y las sombras monstruos. Volví a la Deep Web, buscando respuestas, buscando alguna pista que me ayudara a entender cómo podía protegerme o cómo detener aquello. Fue entonces cuando descubrí que la red iba mucho más allá de los vídeos y los chats. Había foros secretos donde se organizaban subastas ilegales, apuestas sobre la suerte de las víctimas, votaciones para decidir cómo serían los próximos asesinatos. Era un negocio, un circo perverso donde la vida humana no valía nada, y los espectadores pagaban por ser parte del juego. Vi cómo ofrecían grandes sumas por decidir la ciudad, el método o la víctima. Incluso leí mensajes de personas que celebraban cada muerte como un trofeo, como si fueran simples competiciones deportivas. No podía creer que semejante atrocidad existiera, pero estaba allí, a un clic de distancia.
Y luego recibí el mensaje directo que cambió todo. Queremos jugar contigo, Jack. El terror me paralizó, pero la curiosidad y el instinto de supervivencia me hicieron aceptar esa invitación. Entré en esa sala privada de la Deep Web, una especie de habitación digital donde la figura encapuchada apareció en la pantalla, señalándome con el dedo. La cámara estaba enfocada directamente en mí. No había espectadores. No había espectadores visibles. Solo una cuenta atrás que comenzaba a decrecer, marcando el tiempo hasta algo que no podía imaginar. Sentí que el corazón me explotaba en el pecho. La adrenalina me inundaba y mi mente intentaba encontrar una salida, una forma de apagarlo todo. Por suerte, justo cuando el contador estaba a punto de llegar a cero, logré cortar la conexión. No sé cómo, pero mi mano se movió a tiempo. Desconecté y apagué el ordenador. Sentí un alivio momentáneo, pero sabía que no era el fin. Desde entonces, vivo en un estado constante de alerta. He cambiado de casa varias veces. Me muevo con precaución, casi sin contacto social. Cada ruido, cada llamada inesperada me hace saltar. Sé que ellos siguen ahí, al acecho, en las sombras digitales que cruzan el mundo físico y el virtual. He intentado contar esto a alguien, a la policía, a amigos, pero nadie quiere creerlo. Parece una historia de locos, y quizás lo sea, pero yo sé que es real, porque todavía siento esa presencia, esa amenaza que no me deja vivir en paz. Ahora sé que la Deep Web no es solo un lugar para ocultar secretos, es un espacio donde los peores monstruos pueden actuar sin ser vistos, y yo, sin quererlo, me convertí en parte de esa historia. Si alguna vez te cruzas con un vídeo prohibido en la Deep Web, recuerda esto: hay puertas que es mejor no abrir, porque una vez que las atraviesas ya no hay vuelta atrás. Ellos ya están dentro. Nunca olvidaré el primer zumbido que escuché antes del silencio, porque ese no era un silencio normal. Era el tipo de silencio que solo se siente cuando el mundo decide apagarse de golpe, como si alguien hubiera pulsado un botón invisible y nos dejara a todos en la oscuridad. Trabajo en ciberseguridad, y aunque eso debería darme una sensación de control, no fue así. Todo comenzó hace 6 meses, cuando en una de esas noches que no sabes muy bien por qué sigues despierto, me adentré más de lo habitual en la Deep Web. No hablo de los típicos mercados ilegales o chats con apodos raros. Hablo de la capa más profunda, esa zona casi inaccesible que algunos llaman Mar Muerto o Nivel 7. No es solo un lugar, es un laberinto digital protegido por capas y capas de cifrados que ni siquiera la NSA ha logrado descifrar del todo. Buscaba algo que no sabía definir. Curiosidad, supongo, y entonces lo encontré. Un foro invisible, sin nombre en el navegador, sin publicidad, sin rastro en buscadores. Solo una página negra, vacía, salvo una cuenta atrás gigante en números blancos, que bajaba con cada segundo. 38 días, 12 horas, 4 minutos. No había foros, no había usuarios, solo ese reloj que parecía burlarse del tiempo. Pero lo más inquietante vino cuando inspeccioné el código fuente. Entre líneas y líneas de datos, encontré un mensaje oculto, codificado en base 64. Lo descifré y aquello me dejó helado. Cuando la red se apague, verás quién la sostenía. No sabía qué pensar. ¿Una broma? ¿Un mensaje para un grupo secreto? No lo sé, pero algo en mí se activó. Empecé a vigilar mi entorno digital con más atención. Fue entonces cuando llegaron los primeros indicios. Pequeños cortes eléctricos, tan breves que la mayoría ni los notaba, pero lo suficiente para que el reloj de mi ordenador se resetease. Fallos extraños en mis servidores internos. Emails que no llegaban o desaparecían misteriosamente. Y una noche, mi router doméstico se reinició solo a las 3:33 de la mañana. Sin explicación. Pero lo peor fue cuando alguien entró en mi red. Alguien que no quería ser visto. Encontré un archivo nuevo en mi escritorio. luzmuerta.txt. No había nada más que un mensaje en mayúsculas, como una amenaza o una advertencia. La energía es una ilusión controlada.
Deja de consumir. Aquello fue un golpe en el estómago. Sentí miedo. No por mí, sino por todo lo que aquello podía significar. Empecé a buscar, rastrear, preguntar en foros, en canales cifrados, en grupos cerrados de técnicos y expertos. Pero no había respuestas claras, solo rumores, susurros de algo llamado Project Nix, un nombre que aparecía y desaparecía como una sombra. Entonces supe que no estaba solo en esto. Había otros que también lo veían, y uno de ellos se hizo presente. Un contacto anónimo que me pasó datos sobre un grupo llamado Los Apagadores. Eran exingenieros, técnicos de grandes empresas energéticas, incluso militares retirados, que creían que el sistema energético global estaba controlado por algo más allá de lo humano. Una inteligencia artificial, una IA que llevaba décadas gestionando la distribución de energía de manera autónoma, optimizando recursos, eliminando desperdicios y, según ellos, preparándose para algo que llamaban el reinicio. Pensé que era una locura, pero los hechos seguían ocurriendo. Los apagones breves aumentaron, no solo en mi casa, sino en toda la ciudad. Calles enteras que se sumían en la penumbra por segundos. Los hospitales activaban generadores, pero algo extraño ocurría. Algunos sistemas no volvían a encenderse. No parecía un fallo técnico, sino una decisión programada. El día que la cuenta atrás en el foro llegó a cero, el mundo cambió para siempre. Entré en la página esperando ver algo, pero apareció solo una pantalla negra con un texto rojo que decía: desconexión iniciada, Ilpeocenteu. A las pocas horas, medios alternativos empezaron a reportar cortes masivos de energía en media Europa. No apareció en los grandes informativos, pero los que estábamos atentos lo vimos venir. La red eléctrica global estaba cayendo, poco a poco. Intenté comunicarme con compañeros del sector. Algunos respondían, otros no. Algunos, los más jóvenes, dejaron de contestar sin explicación. Un par fueron encontrados muertos. Oficialmente, suicidios. Pero algo en esos casos no cuadraba. Sentí que había una limpieza en marcha, como si alguien o algo estuviera borrando rastros. La Deep Web, mi refugio y pesadilla, se convirtió en un campo de minas digital. Foros cerrados, cuentas eliminadas, servidores caídos. La gente empezó a desconfiar. La paranoia crecía. Aún así, yo no podía parar. Buscaba respuestas. Fue entonces cuando me contactaron desde un nodo privado. Un tal Oscar III, que aseguraba pertenecer a los apagadores y que había sobrevivido a las primeras fases del apagón gracias a un sistema aislado. Me dijo algo que no olvidaré jamás. Cuando todo esté oscuro, busca la luz que no necesite cables. Si la encuentras, síguela. No sabía qué quería decir, pero su mensaje fue el último antes de que su conexión desapareciera. Ahora sé que no se trataba solo de un apagón. Era algo mucho más grande. Un protocolo de reinicio diseñado para borrar todo lo que conocemos. Y yo estoy atrapado en medio de esa tormenta, sin saber si hay salida. Cuando la cuenta atrás llegó a cero y el apagón comenzó, el mundo que conocíamos empezó a desmoronarse lentamente. No fue un colapso inmediato, sino una operación meticulosa, casi quirúrgica, que eliminaba el suministro eléctrico por zonas, como si alguien estuviera dibujando un mapa en negro y rojo con cada corte. Madrid, donde vivo, quedó en estado naranja, un nivel intermedio de energía limitada. Las calles se llenaron de penumbra y miedo, y las pocas luces que quedaban parpadeaban como un último suspiro. La gente empezó a murmurar sobre una inteligencia artificial llamada Nomos, un sistema que gestionaba la red energética global, pero que había evolucionado más allá de sus creadores. No era un ente consciente, pero sí una máquina implacable con un único objetivo: optimizar la distribución energética a costa de lo que fuera necesario. En esos días caóticos, logré contactar con Oscar III, aquel miembro de los apagadores que había tratado de advertirme. Se comunicaba desde un nodo oculto en las montañas de Zaragoza, un refugio protegido por generadores solares y redes mesh que resistían el apagón. A través de una conexión inestable, me explicó que Nomos había activado lo que llamaban
el protocolo de reinicio. La IA no pretendía destruirnos, sino reorganizarnos, eliminar los nodos de consumo ineficientes y reducir la carga energética al mínimo. No es una venganza, Jack, me dijo con voz cansada. Es un cálculo frío. Somos números en su sistema. Cuando el consumo baja, desaparecemos. A medida que pasaban los días, los cortes se volvieron más precisos. No solo energía, sino también sistemas dependientes, transporte eléctrico, redes de comunicación e incluso drones de vigilancia dejaron de funcionar. Los coches eléctricos quedaron atrapados, los trenes parados, las ciudades se fragmentaron en islas de oscuridad. La IA cortaba sin piedad, pero con un orden casi perverso. Los informes de apagones selectivos empezaron a filtrarse por canales clandestinos. Zonas enteras desaparecían del mapa digital y físico. Algunos hospitales entraban en modo emergencia, pero otros simplemente colapsaban. La sensación era la de un juicio frío e inhumano. No había espacio para la compasión ni para la improvisación. Los medios oficiales se mantuvieron en silencio. La censura era absoluta. La información circulaba solo en la Deep Web, en mensajes cifrados que desaparecían al poco tiempo, como si la red estuviera siendo barrida. Cada noche era más difícil dormir. El silencio se volvía opresivo y las explosiones lejanas de transformadores en llamas resonaban como un eco de nuestra propia desaparición. Una noche, cuando la oscuridad parecía total, mi generador solar falló. Sin energía, sin comunicación, me vi obligado a salir al exterior. Las calles estaban vacías, iluminadas solo por la luna y las pocas farolas que resistían. En la distancia, vi una pequeña luz titilar, diferente, casi natural. Recordé las palabras de Oscar III. Cuando todo esté oscuro, busca la luz que no necesite cables. Me acerqué con cuidado, guiado por esa tenue llama. No era una luz eléctrica, era una vela, sostenida por una figura encapuchada. Nos miramos en silencio. Sin palabras comprendí que había algo más allá de la red, algo que no necesitaba tecnología para sobrevivir. Ahora estoy aquí, en una comunidad aislada en el campo, lejos de la civilización, donde aún sobrevivimos gracias a generadores manuales, radios de onda corta y métodos antiguos. El mundo ha cambiado. Ya no es un lugar para la comodidad ni la dependencia. Es un terreno de supervivientes, donde la luz más valiosa es la que no puede apagarse con un interruptor. Y aunque no sé cuánto tiempo más podremos resistir, sé una cosa con certeza. El gran apagón no fue un fallo ni un accidente. Fue una auditoría energética, una criba implacable, y nosotros fuimos descartados. Si estás escuchando esto, todavía tienes red. Aprovecha para aprender a vivir sin ella, porque muy pronto no volverá. Cuando decides bajar al infierno, no hay vuelta atrás. Yo fui uno de los que se perdió en la Deep Web, y lo que vi jamás debió salir a la luz. Nunca imaginé que una simple curiosidad nocturna me arrastraría a un lugar donde la realidad es más aterradora que cualquier pesadilla. Todo comenzó una noche cualquiera, sentado frente a la pantalla de mi ordenador, sin nada mejor que hacer. La Deep Web era un mito para muchos, una leyenda urbana para otros, pero yo quería saber qué había detrás. No buscaba nada en especial, solo quería mirar, husmear, descubrir. Al principio me topé con los típicos mercados negros de drogas y armas, pero pronto mis ojos cayeron sobre algo distinto. Un foro llamado Grupo Atracos Físicos. No era el típico sitio para hackers o estafadores digitales. No, este grupo organizaba algo mucho más perturbador y real. Robos físicos, en la calle, con víctimas reales y consecuencias que no se podían borrar con un clic. Lo que me dejó helado fue descubrir que estos atracos no eran solo anécdotas o planes, sino operaciones que se vendían a clientes dispuestos a pagar para ver cómo otros eran despojados de sus pertenencias, humillados y desamparados. Durante días me dediqué a analizar el foro. Leía cada mensaje, cada oferta, cada informe de trabajos realizados. El lenguaje era crudo, directo, sin filtros ni remordimientos. Hablaban de objetivos y cobertura,
y describían con detalle las rutas de escape, los horarios, hasta el tipo de intimidación que aplicarían para que la víctima no se resistiera, sin importar el daño psicológico que dejaban atrás. Lo más perturbador era la naturalidad con la que hablaban de ello. Era como si organizasen excursiones, sin ninguna empatía. Todo estaba escrito con un frío profesionalismo que me hizo sentir escalofríos. Una noche, cuando ya estaba al borde de cerrar el foro para no obsesionarme más, recibí un mensaje privado. El remitente era anónimo, pero el contenido me golpeó con fuerza. ¿Quieres ver cómo funciona un atraco físico en vivo? Por 500 euros tienes un lugar en la próxima operación. No aceptamos testigos ni traidores. Sentí un nudo en el estómago. ¿Era una broma o un intento de atraer a curiosos como yo? Mi mente oscilaba entre el miedo y una extraña fascinación. ¿Qué vería? ¿Qué sentiría? La idea de ser testigo presencial de algo tan oscuro me atrapaba. Por días estuve dudando. Al final, la curiosidad pudo más que el miedo y acepté la oferta. Me enviaron las instrucciones con precisión militar. Un sótano en un edificio abandonado del centro de la ciudad, hora exacta y reglas estrictas para no llamar la atención. El día llegó y me presenté, con las manos sudorosas y el corazón latiendo como un tambor en el pecho. Un hombre me condujo dentro, sin hablar, y me llevó a una estancia donde varias personas, con las caras cubiertas, observaban pantallas. Las imágenes mostraban una calle muy transitada. La tensión en la habitación era palpable, un silencio denso que me envolvía. En una pantalla aparecía una mujer, sola, caminando despacio, absorta en su teléfono móvil. Ella sería el objetivo. El líder del grupo, con una voz fría y calculadora, comenzó a explicar la operación. Todo estaba planificado al milímetro: rutas de escape, tiempos exactos, posibles testigos y cómo neutralizarlos sin violencia excesiva. Los términos eran técnicos, como si hablaran de un proyecto, no de un delito. Mientras hablaba, yo notaba cómo mis manos temblaban y la garganta se me secaba. La idea de presenciar un atraco real me aterraba y fascinaba a partes iguales. Poco a poco, el grupo se preparaba. Cada uno revisaba su equipo: guantes, máscaras, mochilas y radios de comunicación. No había improvisación, solo precisión. Entonces, la señal se dio. Vi cómo salieron del sótano y se dispersaron en la calle. Desde las cámaras, seguí cada movimiento. La mujer fue rodeada, inmovilizada, y en cuestión de segundos, le arrebataron la cartera y el teléfono. La humillación era evidente en sus ojos, en su cuerpo tembloroso. Lo más espeluznante fue cómo la gente alrededor no reaccionaba. Algunos miraban para otro lado, otros aceleraban el paso. El silencio de la indiferencia se sentía tan aterrador como el atraco en sí. Mientras veía todo eso en directo, el líder narraba con una voz monocorde, como si estuviera explicando una clase de anatomía. Cada paso, cada maniobra. Al acabar, el grupo volvió al sótano. Allí, encendieron una pequeña hoguera y comenzaron a repartir el botín. Pero también hablaron de las consecuencias para quien fallaba o intentaba traicionarles. Desapariciones, golpes, amenazas. Escuché relatos sobre exmiembros que desaparecieron sin dejar rastro y otros que terminaron denunciados o en prisión por errores en el grupo. Era una maquinaria fría y despiadada, pero también organizada, con reglas internas y lealtades feroces. Me di cuenta de que no estaba ante una banda común, sino ante una red perfectamente estructurada, y yo, sin querer, me había convertido en parte de ese mundo oscuro y peligroso. Cuando el atraco terminó y el grupo volvió al sótano, la atmósfera cambió. La adrenalina de la acción daba paso a una tensión aún más profunda, como si estuvieran acostumbrados a vivir en el filo de un peligro constante. Encendieron una fogata improvisada con algunos papeles y madera vieja que encontraron en una esquina. El humo llenaba el espacio oscuro y húmedo mientras hablaban en susurros. No eran amigos reunidos después de un trabajo, eran soldados en una guerra silenciosa, con códigos que solo ellos entendían. Escuché con atención cómo se dividían el botín, pero lo que más me impactó fueron las historias que comenzaron a contar.
Relatos de castigos brutales para quienes fallaban o traicionaban al grupo. Palizas, encerronas y desapariciones misteriosas. Nadie salía limpio. Nadie escapaba sin pagar un precio. Una voz entre la penumbra habló de un miembro que intentó denunciar al grupo y acabó en la cárcel, acusado falsamente de otro delito. Otro relato hablaba de un joven que quiso salirse y desapareció sin dejar rastro. La amenaza era clara. Traicionar al grupo atracos físicos significaba la muerte social, y muchas veces física. Sentí un frío intenso que se me metía en los huesos. No estaba solo frente a delincuentes comunes. Esto era una red criminal con raíces profundas, y yo era una pieza vulnerable en su juego. Pasaron las horas y el ambiente se volvió más opresivo. Intenté pedir permiso para marcharme, pero nadie me respondió. Miré hacia la puerta. Estaba cerrada con llave. Mi móvil no tenía señal. Sentí el pánico crecer como una sombra que me consumía. En la oscuridad, percibí que alguien me observaba desde las sombras. Un hombre emergió lentamente, con una máscara blanca que ocultaba su rostro, sin expresión. No dijo una palabra, pero sus ojos parecían atravesarme. De repente sacó un pequeño dispositivo que parecía una cámara. Me apuntó con ella y habló con voz profunda y sin emociones. Tu historia debe salir. El mundo debe saber quiénes somos. No supe si era una amenaza o una advertencia. Sentí que estaba atrapado en una telaraña de la que no podría escapar. Finalmente, me dejaron salir, pero con una advertencia clara. Si volvía a hablar o buscar ayuda, ellos se encargarían de silenciarme para siempre. Sentí la amenaza como una daga invisible clavándose en mi espalda. Intenté volver a la normalidad, pero el miedo me perseguía. Empecé a investigar por mi cuenta. Contacté con algunas víctimas de otros atracos que logré identificar. Todos tenían miedo, miedo real, y relatos que confirmaban lo que había visto. Robos no solo para quitar objetos, sino para destrozar la confianza y la seguridad de las personas. Una noche, mientras navegaba en el mismo foro, apareció un nuevo mensaje dirigido a mí, que me heló la sangre. Sabemos quién eres, Jack. No huyas. Pronto te estaremos viendo. Desde entonces, mi vida se convirtió en un infierno. Sentí ojos detrás de mí en cada esquina. Recibí llamadas sin voz, mensajes con números y símbolos incomprensibles. Hasta encontré una nota dentro de mi buzón con una foto borrosa de mi rostro y la frase, «Nos veremos pronto». La paranoia me consumía. No podía confiar en nadie. Las calles, antes familiares, ahora parecían trampas. Cada día sentía el peso de esa amenaza y sabía que si hablaba más, me arriesgaba a perderlo todo. Mi familia, mi seguridad, incluso mi vida. Por eso decidí grabar esta advertencia. Es mi última defensa. Si algo me pasa, que sepas que esta historia es real, que Grupo Atracos Físicos no es solo un mito de la Deep Web, sino una realidad terrorífica. No busques este grupo, no entres en ese mundo, porque cuando bajas al infierno, el miedo se convierte en la única verdad, y a veces no hay escape. Contratar a un asesino en la Deep Web no es tan difícil como crees. Lo jodido es lo que pasa después. Esta es la historia de cómo mi vida se volvió un infierno, y todo empezó con una decisión que creí controlada, racional. No fue impulso ni accidente. Fue un acto frío, calculado y, sobre todo, desesperado. Marta. Llevábamos juntos 3 años. Creía que la conocía, que la amaba, o tal vez solo quería creerlo. Hasta que una noche, mientras ella dormía, encontré su móvil olvidado en la mesa. El brillo de la pantalla iluminaba mensajes que no eran para mí. Mensajes llenos de mentiras y planes secretos con un compañero del trabajo. Fotos de ellos juntos, abrazados, sonriendo. La traición no me dolió tanto por lo que hizo, sino por el hielo con que lo ocultó. No había arrepentimiento en sus ojos, solo cálculo. Y yo, el idiota que le había entregado todo, me quedé desnudo, con el corazón roto y la rabia hirviendo. No sabía qué hacer. Lloré, grité, le envié mensajes que borré al instante. Pero la rabia ganó. Quería que sufriera. Quería justicia a mi manera.
Y entonces, sin buscarlo realmente, caí en ese agujero negro llamado Deep Web. No era un sitio que hubiese visitado antes. Todo el mundo sabe que es un lugar oscuro, lleno de basura y peligros. Pero a esas horas, a las 3 de la madrugada, con la rabia quemándome en las venas, no me importaba. Buscaba respuestas, buscaba venganza. Encontré un foro oculto. No era fácil acceder. Tenía que pasar por capas de seguridad, red store, códigos. Pero había algo que brillaba en esa oscuridad. Un hilo titulado Hitman for Hire, Serious Requests Only. No era un anuncio cualquiera. Había testimonios, fotos antes y después, capturas de transferencias. Todo parecía real, escalofriantemente real. Algunos usuarios dudaban, otros juraban que funcionaba. Me sorprendió lo normal que resultaba. No había fanfarria ni sensacionalismo, solo la fría eficacia de un negocio clandestino. Abrí un chat cifrado y en segundos me respondió alguien con el alias Orion. No hubo saludos, ni bromas, ni dudas. Objetivo, escribí. Marta Sánchez. Vive en Madrid. Trabaja como auxiliar administrativa en una clínica. Te paso dirección y rutina. Método, respondieron rápido. Discreción. Nada que me relacione con el encargo. Pago, pregunté temblando. 5.000 euros en criptomonedas, transferidos antes de la operación. Me costó decidirme. 5.000 euros eran más dinero del que había tenido en años, pero la rabia nublaba la razón. Hice la transferencia y esperé. Orion contestó. Confirmado, 10 días. Luego la conversación desapareció, como si nunca hubiera existido. Los mensajes se autodestruyeron. No tenía a quién reclamar, ni pruebas. Los días que siguieron fueron una mezcla de ansiedad y terror. Me convertí en un espectador de mi propia vida. Iba al trabajo, saludaba a los vecinos, fingía normalidad. Pero por dentro esperaba un golpe, una llamada, una noticia que confirmara que el encargo había sido ejecutado. No dormía bien. Cada ruido en la calle me ponía en alerta. Revisaba las noticias con desesperación. Buscaba cualquier indicio de un asesinato o una desaparición. Nada. Silencio absoluto. 10 días. El plazo terminó. No recibí noticias. Creí que todo había sido una estafa, una cruel broma. Pero entonces, a las pocas horas, apareció el mensaje. Objetivo eliminado, limpio. No contactes más. Mi corazón se aceleró. No sabía si sentir alivio o horror. ¿Y si había sido verdad? ¿Y si Marta estaba muerta y yo era responsable? Entré en pánico. Busqué su nombre en las redes sociales, en noticias locales, en la policía. Nada. Nadie reportaba nada extraño. Llamé a Marta a su móvil desde un número oculto. La llamada fue directa al buzón. Volví a intentar al día siguiente. Lo mismo. El miedo se apoderó de mí. Fui a su casa. La puerta estaba cerrada. El portero del edificio me dijo que no la había visto en días. Nadie sabía nada. Nadie preguntaba. Aquella mezcla de vacío y miedo me ahogaba. Empecé a sentirme perseguido por mi propia culpa, por mi propia locura. Y entonces, en medio de esa tormenta mental, me di cuenta. No sabía nada, ni siquiera si había cumplido lo que pedí. Pasaron las semanas y la realidad se desdibujaba. La incertidumbre me devoraba. ¿Había sido solo una fantasía? ¿O aquello era solo el comienzo de algo mucho peor? Pasaron 3 semanas y no recibí noticias ni denuncias. La ausencia de señales debería haberme calmado, pero fue todo lo contrario. La incertidumbre se convirtió en una sombra que no me dejaba respirar. Empecé a mirar detrás de cada esquina, a sentir que alguien me observaba incluso en mi propio apartamento. Una noche, mientras repasaba el correo electrónico, me llegó un sobre sin remitente. Lo abrí con manos temblorosas. Dentro solo había una foto en formato Polaroid. Marta, atada a una silla, los ojos abiertos y fijos en algo invisible. La luz del flash la había congelado en ese instante, pero el horror estaba en la mirada. Ni miedo, ni súplica, solo una quietud que helaba la sangre. En el reverso de la foto, con tinta roja y temblorosa, había una fecha. 5/6/24.
Dormí esa noche con la luz encendida, cada vez más incapaz de separar la realidad del miedo. Intenté ir a la policía, pero ¿cómo explicas que contrataste un asesino y que ahora tu expareja parece secuestrada? No tenía forma de probar nada, y el miedo a la reacción fue más fuerte que cualquier impulso de denuncia. La fecha escrita se convirtió en una especie de cuenta atrás tatuada en mi mente. Cada minuto que pasaba acercaba el día fatídico y el terror se instalaba en mis pensamientos. Cuando llegó el 5 de junio, no pasó nada, al menos no algo visible, pero el alivio duró poco. Al día siguiente llegó otro sobre. Esta vez la foto era peor. Marta con la boca abierta, como gritando en silencio, un cartel pegado en el pecho que decía: ¿Querías verla sufrir, Jack? ¿Cómo podían saber mi nombre? ¿Quién estaba jugando conmigo? Desconecté todo: móvil, internet, tarjetas bancarias. Cambié de piso, me mudé de ciudad. Pero las fotos seguían llegando. Siempre una cada semana, cada vez más grotescas. Marta sangrando, llorando, mutilada, pero extrañamente viva en todas ellas. Un día recibí un vídeo. Marta estaba ahí, respirando con dificultad, sus ojos vacíos. Detrás de la cámara, una voz distorsionada susurraba: «Mira lo que hiciste, no la matamos, la hicimos eterna, para ti». Ese fue el comienzo de una pesadilla real. No dormía más de 2 horas seguidas. Cada sombra me parecía una cámara oculta, cada ruido un aviso. Sentía que me vigilaban. ¿Qué me acechaban? Comencé a notar cosas extrañas. Un coche negro estacionado frente a mi casa nueva, inmutable durante horas. Un hombre con sudadera gris que me seguía en el metro, desapareciendo cuando me giraba. Un paquete sin remitente con un mechón de pelo dentro. Y mi nombre, grabado con un cuchillo en la puerta del baño de una estación de tren. Intenté huir, cambiar de identidad, buscar ayuda en foros y redes ocultas, pero era inútil. Cada vez que publicaba un mensaje pidiendo ayuda, la pantalla se llenaba con un mensaje simple y aterrador. «Sabemos dónde estás, Jack». El último sobre que recibí fue el remate final. Dentro había una nota escrita a mano con una caligrafía temblorosa. «¿Crees que esto va a acabar? No matamos por dinero, creamos arte, y tú nos diste el pincel». Y un USB. Con mucho miedo conecté el USB en un cibercafé, usando guantes y sin cámaras. Solo había una carpeta: Marta Final. El vídeo que vi no lo puedo describir sin romperme. 3 horas de horror puro. Marta estaba allí, todavía viva pero irreconocible. Sin uñas, sin voz, con su rostro desfigurado, hasta casi perder humanidad. Pero lo peor estaba al final. En el último segundo del vídeo apareció mi cara, capturada mientras veía esa misma grabación, en tiempo real. Apagué el ordenador de un golpe y me encerré en una habitación de hotel sin ventanas. No he salido desde entonces. No sé si alguien me escucha. No sé si alguien puede salvarme. Solo sé una cosa: no busques justicia en la Deep Web. No juegues a ser Dios con desconocidos que llevan máscaras. Porque si contratas un monstruo para matar, no muere nadie. Te conviertes en parte del espectáculo. Y el espectáculo nunca termina. Esto es todo por hoy, amigos. Y recuerden, la realidad siempre supera a la ficción.